Buenos días y bienvenidos a este último día de AgroTalks. Para el primer espacio de la mañana tenemos a Juan Zuluaga de la FAO y a Juan Carlos Muñoz de AFIT, que nos estarán hablando sobre conoce la forma en el que el sistema de monitoreo de la FAO está integrando tecnología e información para la toma de decisiones en el agro colombiano. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Vamos a tener esta conversación a dos voces. Inicialmente voy a dar una introducción un poco evocadora sobre la importancia de tener el seguimiento, monitoreo sobre todos los temas de abastecimiento agroalimentario para darle paso a nuestro compañero, aliado de la Universidad de AFID, al profesor Juan Carlos Muñoz. Entonces, no, pasemos por ahí, si me haces el favor, Ser. Ayer fue... Listo. Bueno, ¿por qué es importante para FAO Naciones Unidas tener información sobre los datos? Porque para poder hacer y cumplir los objetivos de desarrollo sostenible tenemos que tener un sustento basado en datos. Y es lo que ustedes ven ahí, ese es el marco programático que tenemos para las Naciones Unidas, para nuestra organización que está dedicada con el tema de alimentación y la agricultura, y es importante ahí que ustedes vean que el enfoque de datos, que lo relacionamos con la generación de alianzas, también está atado a temas de innovación, tecnología y complementos. Y de ahí el interés que sigue. Juan, ¿me ayudas ahí a ponerle, porfa, un foco fundamental sobre el ejercicio de los datos? Vamos a hacer esta reflexión para entender, sustentado en lo que le ha pasado a Medellín. En 1875, pues éramos básicamente una cuadrícula muy pequeña de la ciudad. En ese momento el sistema de abastecimiento que teníamos de alimentos pues respondía a la lógica que hoy usualmente vemos en los municipios pequeños, y nuestro mercado de abastecimiento donde confluían y llegaban allí todos los productores, las familias campesinas que se situaban en la ruralidad y creaban el mercado campesino de la ciudad, donde había una relación directa con los productores. Y esa relación directa por los productores tuvo un primer cambio a principios del siglo XX, donde empezaron a aparecer los primeros espacios de abastecimiento de alimentos confinados. Y eso es muy diciente en el sistema de abastecimiento, no solamente de Antioquia, sino del país. Pero especialmente para Antioquia es un referente en estas plazas de mercado que se generan en la Plaza de Flores y en la del Pedrero de Guayaquil, para que tengamos una referencia de toda la transformación que hemos tenido, y una plaza de mercado que es referente nacional, de hecho es monumento nacional. Cualquier intervención que se haga en esta plaza tiene que pasar por el Ministerio de Cultura, por esa necesidad que tenemos nosotros de conservar eso. Fotografías que dan cuenta de una relación directa entre productores y consumidores, como esta bellísima que aparece aquí en la zona del Pedrero, y donde esa capacidad que tenía esa plaza de abastecimiento, de suministrar todos los alimentos, que llevaba allí no solamente en esencia bienes alimentarios, sino que era un encuentro cultural para que pues se vivieran temas muy específicos de ciudad. No solamente era un encuentro de abastecimiento alimentario, era un encuentro político, cultural, y alrededor de la plaza se hacía no solamente negociaciones de tipo económico, sino social. Y siguiente. Y así uno puede encontrar en las histografías, en todos los documentos, sigue por favor, y aparecen los primeros problemas que generan el segundo hito en el abastecimiento alimentario, y es cuando empezamos a planear nuestras ciudades en la década del 40, aparece dentro de la planeación urbana la necesidad de pensarse los sistemas de abastecimiento agroalimentario dentro de la planeación. Y en ese momento nosotros contratamos los primeros estudios con una firma de Nueva York y dicen,
uno de los elementos fundamentales es que desplacemos los lugares de abastecimiento a las afueras de la ciudad y creemos redes de plazas de mercado, y es por eso que tenemos y tuvimos, hoy con menos fuerza que anteriormente, un diseño a finales de la década de los 40 que empieza a ejecutarse a finales de la década de los 60 y con una expresión en los 70, los 80 y el principio de los 90, plazas de mercado satélite regadas por la ciudad, ¿cierto? Que pudieran bajar un poco el costo de transacción de las familias. ¿Por qué se da eso? Una ciudad en expansión rápidamente y el tema agroalimentario se vuelve fundamental. Y pues llegamos a esto, ¿no? Entonces comienza a construirse la central mayorista, que hoy es una copropiedad que maneja 75.000 millones de pesos como presupuesto anual y que tiene grandes inversiones y es un gran centro de abastecimiento producto de ese diseño que hoy, y que también hace parte de todo el abastecimiento mundial, está siendo repensado y rediseñado. Y es por eso que aparece, esta es la central minorista siguiente, la necesidad de tener información. Pero esa información usualmente la teníamos en estudios, muchos de esos en los cuales participamos nosotros, estudios que son diagnósticos, caracterizaciones, que no permitían sino tener una foto del momento. Esas fotos del momento con muchas dificultades, porque simplemente podríamos expresar lo que había pasado de unos años para atrás. Siguiente, miren todos los estudios que se hicieron del sistema de abastecimiento de Antioquia. Siguiente. Y ahí, pues, es una barbaridad, informaciones, datos, porcentajes, cómo estaban las transformaciones, pero quedaban en libros que muchas veces no alcanzaban a tener el impacto siguiente que se necesitaba. Y el último pues ejercicio que nosotros logramos hacer de ese tipo, pues logró definir la ciudad-región del sistema de abastecimiento agroalimentario de Antioquia, que estaba conformada, como ustedes lo ven en esa diapositiva, por 32 municipios de los 125, excluyendo los 10 del Valle de Aburrá, lo que dejaba por fuera una gran cantidad de municipios de Antioquia que no tenían la oportunidad, por la atomización de la producción agrícola y pecuaria, de generar riqueza en sus regiones. Hola, Carlos. Y aquí pues ustedes observan una de las grandes preguntas es cómo activar el sistema de abastecimiento agroalimentario y cuáles eran esas relaciones que permitían tener esos elementos conectados para que esos municipios participaran del abastecimiento. Y una de las cosas que nosotros vimos es que las zonas de reserva, ustedes ven estas capas que se suman ahí, son zonas de reserva en cualquier escala, de la sociedad civil, de orden nacional, de orden departamental y municipal, y lo que nos encontramos ahí es que el agua es un determinante fundamental para la producción de alimentos, que es una cosa que resulta más o menos obvio. Siguiente. Y pues finalmente llegamos a la siguiente, porfa, a la necesidad, teníamos una foto en ese momento, y era Antioquia se abastece en un más o menos 70% por fuera del departamento, llegaban productos de otros departamentos y teníamos solamente un 27% de abastecimiento departamental, pero esa foto la teníamos que cuestionar. Y la forma de cuestionarla, aquí miren más o menos los datos, ya tengo problemas porque quiero que vean cómo lo solucionamos. Siguiente. ¿Cómo empezar a pensarnos esos datos que realmente nos pudieran dar visiones, no solamente del presente, sino que alcancemos nosotros a estimar, a calcular cuáles van a ser las próximas transformaciones del sistema de abastecimiento? Pero aquí quiero ser contundente con lo que digo. Eso exige muchísimo para poder tener información. Este es un análisis que hicimos en el corregimiento de San Cristóbal y fuimos a preguntarle a los productores y productoras de alimentos a quién le vendían los alimentos. Y encontramos cosas tan interesantes como estas. Como ustedes pueden observar, esta es una escala veredal y estos son los actores con los que se conectan los campesinos, y ustedes pueden ver que hay veredas como esta que solamente vende actores que llegan a la central mayorista, a la central minorista. Hay otros que solo le venden a los intermediarios y son vecinas, es decir, están conectadas. No hay allí una lógica económica que uno diga, bueno, ¿qué es lo que pasa? Eso lo resolvimos porque quien compra, quien vende, hace parte de la estructura veredal y familiar. Es decir, no estamos hablando de un sistema de encadenamiento simplemente que genera un flujo, sino que hay relaciones sociales interesantes.
Siguiente, para que podamos darle paso a Juan. Aquí tenemos informaciones de esas fotos y pues nuestras preguntas. Siguiente, por favor. Y van más allá, siguiente. Frente a la ciudad, cómo compran las familias, si las plazas de mercado sirven o no sirven, cómo una plaza de mercado de Aranjuez, que ustedes la ven aquí, una plaza pública de alimentos tiene impacto en la ciudad, y vimos que estaba completamente desconectada con los sistemas de compra y venta, no solamente de bienes alimentarios, sino de los clústeres de comercio, y así empezamos a hacernos muchísimas preguntas que íbamos y plasmábamos en un documento. Pero hoy, pues lo que quisimos era precisamente, siguiente, por favor, yo les puedo pasar estas, si se acercan, estas diapositivas. Siguiente, si ustedes se preguntan hoy, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer si todas estas fotografías que vienen de análisis muy rigurosos, con estadística, pero hoy lo que nos está preocupando es cómo entender los ciclos del sistema de abastecimiento agroalimentario? Esos ciclos del sistema de abastecimiento, siguiente porfa, son precisamente temas y fundamentales para resolver problemas como este, porque independiente de la información que teníamos del mercado, de las ciudades, de las zonas de producción, del actor con que se conecta, seguía pasando temas como este. Héctor y Darío son dos productores de tomate que sacaron su cosecha de tomate en el momento donde todos estaban sacando el tomate, y finalmente pasó lo siguiente: no lograron ingresar con su tomate al mercado, es decir, terminó siendo desperdiciado, perdido, y nosotros con mucha información no lográbamos proponer soluciones que realmente impactaran este fenómeno, y allí pues con toda esa información seguíamos con la venda frente a la cara al mercado, y ahí fue donde decidimos empezar un proyecto de análisis, y el aliado aquí pues fue la Universidad de AFIT, para poder entender cuáles eran los ciclos con los cuales ese sistema de abastecimiento agroalimentario se comporta, y si en realidad la oferta alimentaria tenía un impacto sobre los precios. Para poder resolver eso, entonces acudimos a una fuente de información que es el CIPSA, pero el problema es que no teníamos series de datos en el tiempo para poder estimar cómo se comportaban eso, porque también la misma plataforma no lo permitía. Entonces a través de AFIT diseñamos unos algoritmos que hoy permiten tener información en el tiempo, y lo que esperamos es que entre más datos tengamos podamos predecir más adelante qué puede pasar eventualmente con el precio de un producto en la medida en que más información. Pero hoy sí podemos saber qué le pasa a la ciudad de Medellín si se cierra, por ejemplo, una vía. Y eso es lo que quiero que Juan Carlos Muñoz les explique rápidamente, para que ustedes vean la potencia de tener análisis de datos a través de series históricas para la toma de decisiones. Bueno, muchas gracias. Mateo, ¿me ayudas porfa con la presentación? Bueno, un gusto. Yo soy Juan Carlos Muñoz, yo soy investigador del Centro de Valor Público de la Universidad de AFIT. Lidero uno de los grupos que trabajamos en AFIT alrededor del sistema agropecuario, específicamente alrededor de construir evidencia para tomar decisiones. Un poco, si usted ve en la reflexión que hizo Juan hace un segundo, es que nosotros pasamos de un paradigma o de una pregunta donde cómo tomamos decisiones si no hay datos, a otra esquina donde tenemos demasiados datos y finalmente no sabemos cuál usar para tomar decisiones. Entonces cualquiera de las dos esquinas nos lleva exactamente a la misma encrucijada. Tenemos pocos datos y no podemos tomarlo, o tenemos muchos y ya no sabemos cuál es el que sirve. La forma en que nosotros construimos, hoy les queremos presentar un proyecto que hicimos en cooperación con la FAO y la Gobernación de Antioquia, que se llama Simona. Simona busca ser al mismo tiempo una plataforma en la cual se pueda acceder a la información clave del sistema agroalimentario, pero que al mismo tiempo se convierta en una herramienta para toma de decisiones. Aquí no es otra fuente donde simplemente uno puede conseguir los datos y ya, sino empezar a preguntarnos y a resolvernos preguntas que en el agro resultan ser muy frecuentes y cíclicas. Si yo les muestro, por ejemplo, estas gráficas, estas imágenes, probablemente ustedes me van a decir que fue hace 2 años, 1 año, y esto es algo que probablemente va a volver a pasar una y otra vez, ¿no?
tenemos un paro camionero y la gran pregunta que siempre tenemos es, a partir de ese paro, ¿cuáles son, por ejemplo, las fragilidades de nuestro sistema agroalimentario? ¿Qué es lo que va a faltar en el plato de comida cuando estemos a punto de sentarnos a comer o a cocinar que no va a poder estar o que va a estar más caro? Un paro camionero, pues por ejemplo el último que tuvimos sobre la CEPM, en solamente 2 días bloquearon las principales arterias de traslado de alimentos en el país. En 2 días. En 2 días cortaron completamente el flujo de camiones y la gran pregunta es, ¿esto cómo lo podemos realmente transitar en el sistema? Y como les decía, esto no es nuevo. Pues uno googlea paro de camioneros en Colombia, bueno, últimamente paro de arroceros y eso es, y aparece una y otra vez. ¿Qué fue lo que hicimos en Simona? En Simona construimos una serie de tableros orientados a resolver este tipo de preguntas. Por ejemplo, miren, este es uno de los tableros que responde a una de las principales preguntas que uno tiene del sistema agroalimentario. ¿Cuán vulnerables somos nosotros realmente a esto? Este es un tablero, Simona básicamente es una página web en la cual cualquier persona puede entrar y va a tratar de entender las preguntas del sistema agroalimentario alrededor de 4 dimensiones. La primera dimensión es cuál es la dinámica del sistema agroalimentario, ¿sí? La segunda dimensión es cuál es la estructura, un poco lo que nos mostraba ahorita Juan, de dónde vienen realmente los alimentos de Medellín, cómo se conectan el origen-destino. La importancia sobre, bueno, qué pasa, cuál es nuestro papel en el sistema agroalimentario como producción en Antioquia, en el país, o cómo el país es importante para nosotros. En el caso de la pregunta, por ejemplo, del paro camionero, la pregunta es ¿cuán vulnerables somos? A la pregunta entonces, por ejemplo, miren, este es uno de los tableros que está en Simona, en lo cual podemos ver cuáles son las principales rutas de acceso a alimento para Antioquia que terminan en Medellín y lo podemos ver por producto, año y mes. De este modo yo podría responder que, por ejemplo, cuando se cierra el paro camionero, hubo una irrupción del 27% de la oferta agroalimentaria en Medellín, ¿sí? Se cayó y esto claramente se refleja en los precios. Las principales rutas de abastecimiento, aquí están Antioquia, norte, suroeste, ahorita la vamos a ver un poco en vivo como para que ustedes la vean. Lo que yo les quiero señalar en este punto es, miren cómo a través de una herramienta que está siempre actualizada, yo puedo empezar a hacer preguntas y al mismo tiempo encontrar respuestas concretas alrededor de la oferta agregada o la oferta por producto. ¿Qué pasa cuando se cierra, por ejemplo, la vía del mar hacia Urabá? ¿Qué producto deja de estar aquí disponible? Dale siguiente, por favor. Siguiente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la diversidad de alimentos? Una gran pregunta es, claro, hay menos oferta, claramente hay menos diversidad. Nosotros lo que hicimos en Simona fue también empezar a construir índices que nos permitieran abordar de una manera concreta cuáles fueron las principales dimensiones. Por ejemplo, la diversidad. Miren, por ejemplo, este índice cuando sube lo que implica es que el número, no el número en cantidad, sino en variedad de alimentos en Antioquia disminuyó después de los inicios de los bloqueos, en el 2023 y demás. Entonces, nuevamente, miren que acá yo puedo abordar las preguntas de una manera holística, tanto de llegada, pero también de distribución. Una cosa importante acá es que en cada uno de los tableros siempre se puede acceder a los datos como tal, se pueden acceder a las gráficas y además se puede acceder a las fuentes de información, a todos los códigos con los cuales se construyeron. Es importante, ustedes saben que una de las principales restricciones para entender el sistema agroalimentario a veces es que tenemos un mismo dato de diferentes fuentes y a veces las fuentes son contradictorias.
Y uno dice, allí tenemos tanto tomate, pero allí dice que tenemos tantas cantidades, allí otra. Un poco lo que nosotros queremos acá es solventar este problema. Dale siguiente. ¿Y cuál es, por ejemplo, digamos, qué efecto tuvo o qué efecto tendría una irrupción de las vías de alimentos, de las vías como un paro en el abastecimiento? Bueno, y finalmente, ¿esto cómo se refleja en la dieta? También calculamos unos índices de costo de la dieta, de la dieta saludable, saludable, y vemos, por ejemplo, cómo los costos finalmente se van incrementando a través del tiempo. Entonces, miren, lo importante de Simona al final del día es tener una plataforma orientada a resolver las principales preguntas del sistema agroalimentario de una manera transparente, de una manera abierta. Yo quisiera en estos últimos minutos, si nos pueden ayudar, Mateo, entrando a la plataforma, como para que la podamos ver y ustedes la podamos navegar juntos. Entonces, simplemente para entrar a la plataforma, entramos en simona.com y ahí yo tengo acceso al sistema de monitoreo. Miren, este es como uno de los puntos importantes acá. Lo importante de Simona es que nosotros quisiéramos que esta herramienta se convirtiera no solamente en un elemento para la toma de decisiones de política pública, sino también para algo tan simple como hablaba Juan ahora, sobre la planeación, por ejemplo, de los cultivos. O sea, si aquí yo puedo tener un panorama de cuáles son los ciclos de los principales cultivos y cómo esos ciclos se conectan con los mercados. Bájale un segundo, por favor. Entonces, como les contaba, tenemos la dimensión de estructura. En total, en el 2023, por ejemplo, ingresaron 390.000 toneladas de alimentos a Antioquia y salieron 490.000. En cuanto a la dinámica, encontramos, esta es la dinámica en los precios, en las variaciones, en la importancia, pues nosotros somos el top 5 de los principales proveedores de alimentos en Antioquia, pues que llegan a Medellín, es el Santuario, Marinilla, La Unión y Villavicencio, y la vulnerabilidad, cerca que el 24.3% del volumen de Antioquia ingresó por la ruta de suroccidente que inicia desde Nariño. Entonces, miren, dale si quieres en importancia, dale clic en importancia, por favor, Mateo. No, en importancia, dale en importancia. Arriba, eso, clic, exactamente. En cada uno de ellos yo voy a tener la posibilidad de acceder a diferentes dimensiones, por ejemplo, Antioquia y su importancia en municipios proveedores de alimentos para Antioquia, contribución de Antioquia en el abastecimiento nacional. ¿Cuán importante es, por ejemplo, lo que se produce en Antioquia en los sistemas agroalimentarios? Dale, porfa, el 3. Aquí este tablero lo que va a tratar de responder es cuál es la participación de Antioquia en el abastecimiento de los otros departamentos. O sea, otra vez pensando un poco no solamente nuestra importancia hacia cuál es la importancia de nosotros hacia nuestro propio abastecimiento, pero también cuál es nuestra importancia afuera. Démosle un segundo a ver que ya está el internet un poco lento. Bájalo un poco, Mateo, porfa. Eso. Mientras abre, miren, siempre está la opción de bajar las gráficas, los datos, de generar informes disponibles para la estructura. Y, bueno, súbele un segundo, si no, escogemos otro. Listo, miren este. Entonces, miren, por ejemplo, Antioquia, si yo sumo toda la producción que hay en Antioquia, toda la producción de alimentos en Antioquia, nosotros realmente tenemos una alta importancia claramente para Antioquia mismo, o sea, la gran producción de Antioquia se queda en Antioquia. Y en otros municipios, en otros departamentos como Córdoba y Bolívar, nosotros somos uno de los principales proveedores, que representamos cerca del 35 y el 45% de los alimentos que se venden en Córdoba y en Bolívar vienen de Antioquia. Como les decía, Córdoba recibió cerca del 51.4% del total de la producción registrada que está allí.
Y así podríamos entrar a mirar, por ejemplo, para cada uno de los productos que se producen en Antioquia, empezar a identificar dónde los vendemos, dónde están las oportunidades de mercado que hay en cada uno de ellos. En cuanto a la estructura, dale porfa estructura, clic en estructura, porfa. Arriba, 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 arriba. Eso. Yo aquí podría incluir, por ejemplo, dale el primero de análisis de Pareto del sistema. Si yo me pregunto realmente cuál es la composición de la producción del flujo de alimentos en Antioquia, miren, el 80% del total de la producción que ingresa o que está disponible en Antioquia son estos productos: papa capira, arroz, plátano hartón, maíz amarillo, tomate chonto. Esa es la principal cantidad de alimentos que llegan acá. Y si yo miro, por ejemplo, dale clic en selección origen de alimentos, Mateo, dale clic porfa en selección el origen el origen, donde dice todos los departamentos, ahí clic. Si yo le pongo Antioquia, dale Antioquia, pues yo miro que la producción de Antioquia que se queda en Antioquia, en su gran mayoría nuevamente es papa capira, tomate chonto, zanahoria, plátano hartón. Esa es la producción que se toma lugar en Antioquia y se queda en las centrales mayoristas de Antioquia. Estos son los principales productos que se quedan acá, y yo puedo hacer exactamente la misma estructura en términos de otros productos que están allí. Le puedes dar porfa dinámica. Una importante pregunta que uno se hace es, por ejemplo, ¿cómo son el comportamiento de los precios con referente de los precios de los alimentos con referente a las diferentes ciudades? Dale por favor el tercero, Mateo. 3. El análisis exactamente. Aquí lo que nos vamos a preguntar es realmente ¿será que es verdad por producto que los precios en Medellín son mayores o son menores que otras ciudades? O sea, si yo cojo todos los precios y los comparo con respecto a Medellín, piensen que la mitad es Medellín, uno encuentra que en general en Barranquilla, en Bogotá y en Villavicencio los precios son mayores que en Medellín, pero en otros sitios como Pasto, Sincelejo, Popayán y Cali, los precios son en general más bajos que en Medellín. ¿Sí ven? Esto es simplemente un ejemplo. Yo básicamente los invito a que ustedes por favor lo visiten. Está muy pensado, como les decía, a resolver preguntas. Aquí más que datos específicos, siempre están pensados en las principales dimensiones que hay para tomar una decisión. ¿En qué estamos trabajando ahora para mejorar esta plataforma? Estamos haciendo con la FAO una extensión de Simona, tratando de construir una plataforma igual pero a nivel Colombia. Ahora imagínense en esto pensando sobre de dónde viene realmente la alimentación de Colombia. Otra vez, son grandes preguntas que están los datos, pero bueno, ¿cuánto importamos? ¿Cuánto finalmente producimos nosotros? ¿Y cuál es la vulnerabilidad y la interdependencia que hay en el sistema agroalimentario en Colombia? Un segundo elemento que también estamos trabajando es empezar a construir modelos de predicción, porque esto es hasta ahora cómo fue la foto, ¿sí? Tenemos que empezar a pensar que con toda esta información ya nosotros podemos ser predictivos, empezar a preguntarnos de cierta manera cuáles son los comportamientos o los precios más probables en cada uno de los sitios. Uno dice, esto es muy difícil por el cambio climático y porque ahora claramente las temporadas de cosecha han cambiado, pero estos modelos sí nos permiten empezar a cambiar un poco más allá de simplemente entender a predecir.
Y el último punto que a mí me parece que es fundamental es empezar a traducir cada uno de estos datos en un plato de comida. O sea, finalmente esto cómo se construye en un plato de comida. Porque generalmente la cadena de producción la hemos entendido como por partes y desconectados. Entonces la parte de consumo no la integramos claramente con la parte de producción. Entonces no sabemos realmente de dónde viene, no sé, lo que hay en un típico, en un ajiaco, realmente cómo yo en un ajiaco me estoy comiendo parte del sistema agroalimentario y de dónde viene, cómo se materializa y cómo las vulnerabilidades que vamos a tener en cambio, en temas de cambio climático, en temas de fluctuaciones de agroinsumos y demás, se van a empezar a ver reflejados en toda la cadena productiva en cantidad y precio. Entonces, Mateo, ¿podríamos volver a la presentación, porfa, para que vean el QR? Dale siguiente, porfa. Entonces aquí les dejamos el QR, siguiente, eso. Les dejamos el QR para que ustedes puedan bajar la plataforma. Como les contaba, la idea es empezar a construir evidencia muy orientada alrededor de las regiones, de los sistemas y a partir de las preguntas. Muchas gracias y creo que va a haber un espacio abierto a las preguntas. No sé si tienen alguna pregunta. Una inquietud que siempre he tenido con este tipo de análisis es la incorporación de cárneos, lácteos, en los volúmenes totales y en el origen, la fuente, también lo mismo lo que produce la industria de alimentos, cómo se recoge, en fin. Con lo de lácteos incluimos acá información de lácteos. Con lo de cárnicos, aquí en cárnicos sabemos mucho del stock, digamos, de animales que hay por los procesos de vacunación y demás. Sabemos un poco menos cuando ya nos movemos a la derecha en cuanto a sacrificio y en cuanto a la derecha. Aquí no tenemos información de sacrificios, y este es uno de los sectores que nosotros quisiéramos incluir acá. Y finalmente la parte de procesamiento, pues la información no es realmente, aquí no incluimos ningún elemento de procesamiento, porque es muy difícil poder tener como los encadenamientos desde la producción hacia adelante. Entonces, lamentablemente no podemos incluir ahí nada de esto, pero sí estamos tratando de incluir este último momento de la dieta, que de cierta manera pues seguimos con un hoyo negro de la cadena de no poder entender el procesamiento, pero finalmente pues sí poder tener el punto final. En caso por ejemplo del arroz, aquí tenemos la información del arroz ya pues no es paddy seco sino ya procesado final, pero sí, en otros más de tubérculos y demás no hay información específica hacia adelante en la transformación. Aló. Hola Juan. Juan, tengo dos preguntas. La primera es sobre la calidad de los datos, que tú lo estabas mencionando de todos modos, pero quisiera que pudiéramos ahondar un poquito sobre cómo, no solamente la tabulación, sino también cómo se estructura y cómo se categorizan los datos, cómo sabemos de que estos datos sí pueden tener una cierta homogenización para los procesos que estamos viendo de los cuadros y demás. Y lo otro es sobre la aplicabilidad. Me pareció interesante, por ejemplo, cómo se elaboran esos perfiles que nos estabas mostrando sobre estructuras, sobre fundamentos. Si tal vez estaba pensando en hacer correlación de datos, en combinar celdas, en generar tendencias, en generar tal vez otro tipo de escenarios a través de, ahí sí, otro tipo de tecnologías como el machine learning o ese tipo de cosas, es decir, cómo se puede o cómo se está pensando también, porque creo que una vez ya tengamos muy bien categorizado y tabulado la calidad de los datos, se puede empezar también a generar otro tipo de estructuras más allá de los bloques que nosotros ya tenemos, y se pueden generar ahí sí unos marcos de referencia que podrían ser interesantes también como para la toma de decisiones, para otros públicos y demás. No, muchas gracias por esa pregunta. Miren, la información de los datos agropecuarios, sobre todo de transacciones, es una información imperfecta. O sea, una de las cosas que nosotros hicimos fue
acompañar al equipo del DANE en la central mayorista, para entender un poco cómo funciona en los diferentes mercados. Y uno encuentra varias realidades. Lo primero es que, sobre todo de parte de las centrales mayoristas, ellos afirman que esta información que recoge el DANE no es tan fidedigna, ¿no? Porque hay muchas imprecisiones en cuanto, porque esto lo recogen subiéndose a los camiones y le preguntan a usted dónde viene, para dónde va y demás, y esto pues claramente puede tener muchas imprecisiones. Lo mismo la información de los precios. O sea, la información de los precios son básicamente muestreos, y lo que está pasando tanto en Cavasa, en la central en Cali, como la central aquí mismo en Medellín, es que ellos están construyendo sus sistemas de información alternos. O sea, la central de mayorista tiene sistemas de información alterno, la Cavasa. Entonces, hay una suerte de, digamos, oportunidad de mejora, claramente para el DANE. Pero los economistas lo solemos decir que en ausencia de un sistema de información perfecto, en el cual uno pueda tener la homogenización y como todo el censo de todos los camioneros, eso no existe y no lo vamos a tener porque por su misma naturaleza y complejidad se hace muy difícil. Nosotros, por ejemplo, hicimos un análisis con la información del Ministerio de Transporte con los permisos de los camiones. Ellos tienen que pasar el permiso y básicamente describen los cultivos. Encontramos algunas diferencias, pero en tendencias la información del DANE está bien. O sea, entonces, pues dicho esto, la información no es perfecta, pero sí nos permite entender las tendencias, sí nos permite entender como las composiciones y las tendencias de la producción. Entonces yo sí, esto siempre pasa en este tipo de información, sobre todo a nivel, a esta escala que es a nivel nacional, de que quisiéramos más, pero si nos comparamos con el resto de Latinoamérica, solamente Ecuador, Perú no tiene una información parecida a esta. O sea, esto es bastante único que seamos capaces de recoger información a este nivel por todo el país. Entonces, es imperfecta, pero yo creo que nos da la figura, el punto de partida. A mí me gustaría empezar a integrar más la información central mayorista. Ya estábamos con, por ejemplo, Cavasa está haciendo modelos predictivos de precios. Entonces, estamos tratando de ayudarles a ellos para poder también empezar a integrar esto. Otra vez, para quitar esa venda del sistema agroalimentario que a veces no sabemos. Eso es lo primero. Lo segundo es precisamente en eso estamos trabajando ahora. Nosotros queremos que esto sea puntos de partida. Entonces aquí tenemos los datos, muchos de los cruces los hacemos post y toda la parte más de pronóstico la idea es poder incluirlos en esta segunda fase, que es un poco más nuevos métodos predictivos de combinación que le ayuden a los productores y a las productoras a tomar decisiones. Sobre eso que estabas hablando, ¿en cada cuánto se actualiza el modelo para cuando uno lo consulta? Y productos que son estratégicos a nivel del departamento, que en este momento como el aguacate, el café, que también tienen consumo interno, pero uno no los ve de pronto en los gráficos que tú mostraste. ¿Cómo se va a abordar estos productos que son estratégicos y que hay unos planes de inversión fuerte en este momento para desarrollo del sector en el departamento? La base de datos se actualiza automáticamente de manera semanal. Los datos se recogen a nivel diario y semanalmente se hace las actualizaciones que se construyen. Sobre todo la de precios, ¿cierto? La de producción. Los otros cultivos, lamentablemente acá todavía muchos de los cultivos que se hacen y que no llegan a la plaza de mercado o que salen directamente a puerto, aquí no están incluidos. Porque aquí sí necesitamos que estén integrados en el sistema de transporte. Sería súper chévere, por ejemplo, qué va a pasar ahorita con Puerto Antioquia, con los productos que se producen en Antioquia y salen y van a salir directamente a puerto. Pues ya tenemos el banano, pero por ejemplo el banano no está acá, o el mismo aguacate, o sea, el café, aquí no lo vamos a poder ver. Estos son información que son transadas en centrales mayoristas.
Entonces, cooperativas de esto lamentablemente no está. Yo quisiera, yo lo que me he dado cuenta, nosotros acabamos de hacer 2 investigaciones a nivel de subsector, de papa y el arroz. Y yo sí siento que hace mucha falta, primero que todo, tener este panorama general y luego empezar a hacer zoom por cadena productiva, porque cada cadena productiva tiene unas particularidades en su distribución que les hacen muy difícil de poder tenerlas y entenderlas en esta gran imagen. Entonces, estructuras de producción, un tema que es, a mí me obsesiona, que en la mayoría de las cadenas productivas nosotros no conocemos con certeza las estructuras de costos. Entonces uno no sabe realmente cuáles son las rentabilidades. Entonces uno va a Agrosavia, Agrosavia tiene una estructuras de una información de costos que luego uno va a las agremiaciones y dice, no, estos no son los costos. Entonces esto siempre estamos contando la historia como por partes. Y yo sí quisiera, y siento que esta es una obligación de nosotros como universidad, es empezar a unir todas esas partes para poder contar la historia completa del sistema agroalimentario. Este es un tema importante. Mejor dicho, yo siento que aquí hay una agenda grande que se conecta con la agenda de FAO en cuanto a los temas priorizados, pero que también se conecta a nivel de nosotros como universidad, pues, y a nivel personal también, en poder contribuir y llevar esto realmente para lo que sirve, que es, pues, contribuir al bienestar de los productores y productoras, que es al final lo que uno quisiera tener. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas.